Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Es un placer acompañarles en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su automóvil, de su casa, de su lugar de trabajo. Gracias de verdad porque usted nos permite ser parte de su sábado en esta mañana, una mañana de diciembre. Ya este es el primer sábado de diciembre y para nosotros definitivamente es un placer poderle acompañar a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la emisora que tiene 90 años en el corazón de Costa Rica, acá en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que pretende concientizar a todas las personas que les gusta este hobby, aquellos que tenemos la pasión por tener 4 cristales o a veces hasta más en nuestras casas con seres vivos, pues que haya prácticas responsables de concientización y también entender un poco acerca de todos los esfuerzos de conservación de nuestros recursos naturales, tanto fuera como dentro del país. Don Hernán Azofeifa, estamos, primero los muy buenos días a usted, ya se está tomando el cafecito conmigo, nos espera un tamalito, ojalá después del programa, pero estamos a prácticamente una semana de nuestra convención de acuaristas marinos de Costa Rica, lo llamamos CAMCO, pero en realidad es una expo de acuariofilia donde tenemos muchísimas entidades privadas, no privadas, comercios, aficionados, fundaciones, etcétera. Tenemos muchísima participación. Nos espera una gran fiesta de mañana en 8, Dios primero. Buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días, amiga y amigo que siempre nos acompañan en este programa de Acuariofilia Marina. Efectivamente, Ricardo, estamos de mañana en 8 inaugurando CANCO, la Conferencia de Acuaristas Marinos de Costa Rica, pero que bien señalabas, realmente es la vivencia para ir a conocer la vida que existe bajo el agua, sea de agua dulce, sea en un río, sea en un lago, sean marinos. Ese día vaya con su familia, va a aprender sobre los diferentes ecosistemas que existen, toda esa gran maravilla que la naturaleza nos regala, lo que es un coral, lo que es un acuario plantado, los biotipos de lo que sería un acuario que recupera esa imagen de la Amazonía o bien del lago Tangañica. Estoy seguro que van a pasarla muy bien. A partir de las 11 de la mañana la entrada es gratuita y van a pasarla muy bien. Vamos a tener rifas también, Ricardo, y sus hijos se van a divertir, van a aprender, vamos a tener pintacaritas, van a poder sembrar ellos un coral hecho por ellos mismos, se les va a dar un papelito, hacen un recorte, lo van a colorear y lo colocan en una especie de, para que usted que nos escucha se imagine, como una especie de antena de televisión y que se coloca en el techo de las casas, solo que están obviamente en las costas del Pacífico costarricense, allá por la península de Osa, donde están creándose el proyecto de jardinería para poder alcanzar los 1000 corales por Costa Rica. Pero en fin, asistan, van a pasarla muy bien. Estamos a tan solo prácticamente 8 días, Ricardo, y de hoy en 8 también los invitamos porque vamos a tener un programa especial. Viene gente de fuera de Costa Rica, expertos, biólogos marinos que nos van a estar acompañando en CANCO, que vienen a dar charlas internacionales o representantes de diferentes empresas que fabrican equipos y nos van a estar acompañando, motivándolos para que ustedes se hagan presente el domingo 15 de diciembre. Así es, el año pasado logramos convocar a cerca de 4,000 personas en un solo día en esa joya arquitectónica que tenemos que se llama el Centro de Convenciones de Costa Rica, y este año esperamos que sea muchísimo más. Los stands se fueron en días, en horas, don Hernán, la colocación de todos los stands, la participación, hay mucho entusiasmo de todas las personas que tienen que ver con conservación, escuelas de universidades, aficionados en general, comercio, mucha emoción, mucha expectativa por esta expo de acuariofilia que vamos a tener la próxima semana. Y que por cierto, don Hernán, la próxima semana, luego en nuestro programa,
prácticamente vamos casi iniciando con las labores de armado, con las labores de instalación, de preparación, porque nos espera mucho trabajo, muchísimo trabajo. De hecho, como usted bien lo sabe, iniciamos la instalación de muchos de esos stands en la madrugada. Desde la madrugada vamos a estar todo el equipo de la Junta Directiva de Azocam y todas las personas y los colaboradores que vamos a tener alrededor de eso. Así que va a ser una jornada extenuante, pero estoy seguro que al final de esa jornada, que será domingo a eso de las 6 de la tarde, cuando ya se cierre el acceso al público y empecemos a hacer el desmonte de todo el equipo y todo el stand, va a ser muy satisfactorio el poder compartir con sobre Costa Rica todo, eso. Ricardo, la satisfacción más grande que vamos a tener es que por este esfuerzo, al cual le invertimos tiempo, cariño, vamos a darnos la tranquilidad que un año más vamos a estar contribuyendo económicamente con la restauración de los corales en Costa Rica, porque bien decías, por dicha se nos están vendiendo prácticamente todos los stands, y recuerden que como asociación sin fines de lucro, pues destinamos el dinero recolectado para pagar los gastos del evento, pero aquel dinerito que nos está sobrando, como ha sido ya costumbre, estará destinado a la investigación y a la restauración de los corales en Costa Rica. Mira, Ricardo, vieras que a veces traemos temas de preocupación, a veces traemos temas muy interesantes. Hoy creo que es una combinación de temas interesantes y de preocupación. Hace unas semanas, no sé si te percataste, se dio una de las inundaciones más importantes que ha vivido Venecia. El nivel superó o alcanzó el 1,87 m, y eso causó increíbles daños a patrimonio histórico como es la Basílica de San Marcos, pero también a otras edificaciones también de patrimonio. Y el tema va más allá, porque también se cerraron escuelas, los hoteles se inundaron, los restaurantes se afectaron, y lastimosamente esto es resultado del cambio climático, el daño que como humanidad le estamos ocasionando a este planeta, y no quiero imaginarme lo que podría suceder en otros países donde los centros de poblaciones viven a la orilla y el nivel sobre el mar es menos de 1 metro. Punta Arenas, La Angostura. Es un riesgo que vivimos en Quepos, el país. en fin. Entonces no solo estamos viendo un cambio climático, como lo hemos comentado muchas veces en este programa, que afecta el tema de los corales, sino también la actividad humana en general va a poner en riesgo muchas poblaciones. Vamos a ver migraciones importantes de personas, en fin, etcétera. Hoy tenemos una invitada especial, la llaman la tica polar, ya la vamos a presentar, y ella ha estado muy involucrada también en el cambio climático, pero la parte diferente es que es una de, por lo menos la que yo conozca, la única costarricense que ha estado en los dos polos, en el Ártico y en el Antártico. Entonces vamos a conocer también la experiencia de un costarricense. Yo le decía, si me escuchaste cuando le conversábamos con Jorge Cortés la semana pasada, yo le decía, vea, don Jorge, estoy seguro que usted, como yo, como muchos costarricenses, salimos del Valle Central, vivimos entre cafetales, lo más cercano al agua era algún río que por ahí nos escapábamos, y yo le decía, ¿y cómo usted terminó siendo uno de los principales investigadores en temas marinos aquí en Costa Rica? Bueno, lo mismo le quiero preguntar a nuestra invitada, que probablemente también es del Valle Central, se crió en tierra, entre cafetales y demás, y cómo termina yendo a el Ártico y al Antártico. Bueno, nuestra invitada de hoy es la señora Melania Guerra. Muy buenos días, bienvenida a Acuariofilia Marina, Melania. Muy buenos días y muchísimas gracias por tenerme acá. Es un gusto venir a hablar de estos temas que son una pasión para todos nosotros, y pues también el tema del cambio climático, cómo afecta y cómo pone en riesgo todos esos seres vivos y esa fauna y esos ecosistemas que tanto admiramos y que tanto queremos proteger. Yo siempre me he preguntado, don Hernán y Melania, nosotros tenemos costarricenses con muchísimo talento. Esos costarricenses, cuando se proponen a hacer algo diferente, hacen una gran diferencia, marcan la pauta,
pasan barreras, pasan fronteras, llegan a lugares a los que muchos costarricenses no llegan. Aquí hay muchísimo talento, pero mi pregunta es, ¿cómo sale una persona, y construyendo un poco sobre lo que usted opinaba anteriormente, don Hernán, cómo sale una persona, un costarricense, y lleva un sueño a hacerse realidad? Un sueño como es conocer un lugar al que muy pocas personas han tenido acceso, y usted lo ha hecho 2 veces en los 2 diferentes polos. Usted ha estado en los extremos del planeta. Cuéntenos, ¿quién es Melania? Pues yo soy efectivamente una costarricense nacida en el Valle Central, hija de una maestra de escuela y un padre ingeniero. Entonces la educación y la ciencia fueron muy fundamentales alrededor desde que era muy pequeña y me inspiraban mucho a leer y a explorar diversas formas educativas. Entonces así fue como llegué a sentir muy de cerca a 2 personas que me marcaron mucho desde muy joven, que eran 2 grandes exploradores. El primero es, por supuesto, un costarricense muy querido y muy admirado, que es don Franklin Chang, que cuando yo era pequeña iniciaba sus viajes espaciales con el transbordador a la órbita terrestre. Y el segundo, probablemente muchas personas se identificarán también, que es el gran Jacques Cousteau, que tenía su programa El Planeta Azul todos los lunes a las 7 de la noche. Y que traía pues ese mundo, no solo el mundo submarino en general, pero sobre todo yo sentía muy cercano el mundo de la isla del Coco y saber que todo eso nos pertenecía y que estaba escondido debajo de esa alfombra de la superficie submarina. Entonces me fascinaba esa carrera, esos trabajos que ellos tenían, que eran súper poco convencionales. Ya Cousteau convocaba a la familia costarricense en los 80. Claro. Sí. Nos reuníamos todos alrededor de ese televisor para poder ver ese programa. Exactamente, y yo creo que es un testamento, yo creo, de cuánto influenció a muchísimos de los colegas que hoy en día somos biólogos o somos apasionados por el mar, que tenemos muchísimo en común a esa inspiración de esa época. Y yo logré identificar de alguna forma que tenían en común la tecnología, que era solo gracias a los instrumentos y los trajes y las naves que podían ir al espacio o al fondo del mar. Y por eso fue que en vez de irme por la carrera tal vez más obvia, que hubiera sido biología, me fui a estudiar ingeniería. Entonces, como no lograba identificar o escoger si quería estudiar el espacio o el mar, estudié lo que tenían en común y estudié ingeniería mecánica. Y me dediqué a entender esas tecnologías que nos permiten explorar y pues entender esos mundos mejor. Y pues ya más adelante iba a poder escoger, pero en ese momento cuando estaba eligiendo la carrera todavía no estaba segura cuál de los 2. Y estudié ingeniería mecánica aquí en la Universidad de Costa Rica. Y luego de eso tuve una oportunidad extraordinaria de irme a la NASA a trabajar con don Franklin por un año, en el año 2002, que fue también el año en que él hizo su última expedición al espacio. ¿Y cómo conoce a Franklin? Sí, él abrió esta pasantía, un programa de pasantías para costarricenses que se estaban graduando de ingeniería. Habían habido ya 4 costarricenses antes que yo. Y pues yo lo primero que hice fue contactar a los que estaban en ese momento de pasantes. Era una mujer que se llama Inge Puschendorf y un hombre que se llama Jorge Ogilve, ambos de la Escuela de Ingeniería Mecánica, también de la UCR, entonces eran colegas un año mayor que yo. Los contacté y les dije, me interesaría pues aplicar a este programa. Ellos me pusieron en contacto con la familia de don Franklin en Costa Rica, con don Ronald Chang y su mamá, doña Maruja, y ellos son los que llegan a entrevistarlo a uno a la casa y hacen pues todas las indagaciones para saber si uno es un buen candidato, y pues hicieron la elección y yo conocí a don Franklin hasta que ya llegué a Houston a principios de año del 2002. ¿Y cómo hace ese paso luego a la oceanografía? O inclusive cómo es trabajar en la NASA con Franklin, cómo fue esa pasantía, qué interesante. Sí, fue un año definitivamente que me abrió los ojos y me sensibilizó montones a lo que es trabajar rodeado de gente súper apasionada por sueños que parecen imposibles, y es estar rodeado de 16,000 personas, que es el Centro Espacial Johnson, que todos, ¿verdad?, respiran con esa misma pasión por el amor a la exploración espacial. Entonces fue un año muy inspirador de querer seguir en ese mundo de gente que sueña en grande y que hace cosas que parecen imposibles suceder. Y don Franklin, mientras entrenaba para su misión de ese año, la STS-111, también hizo prácticas de caminata espacial. Entonces me tocaba ir a la gran piscina. Es una gran piscina, es un estanque gigante en el que los ponen a practicar como si flotaran en el espacio y hacen todos los pasos que realizarán eventualmente después en cero gravedad.
Y estando justamente viendo una de esas caminatas espaciales, las prácticas, conocí a otra astronauta que se llama Megan McArthur, que es oceanógrafa. Y cuando empecé a preguntarle un poco sobre cómo había sido su camino y su trayectoria, ella como que me llamó la atención a todos esos paralelos que existen en la exploración oceanográfica y la exploración espacial, como es la sensación de estar en un ambiente extremo, lejos del contacto con la sociedad. Estar en un barco en realidad es muy parecido a estar en una estación espacial. Tenés que depender montones del equipo que tenés alrededor, tener una muy buena habilidad de comunicación y de inteligencia interpersonal para que los conflictos no escalen cuando no te puedes escapar de esa pequeña nave. Y pues todo ese trabajo en equipo que se realiza en oceanografía es muy parecido a la manera como se capacita también a los astronautas. Entonces decidí pues no poner todos mis huevos tal vez en una canasta y pues diversificar un poco, ya que me fascinaba también el mundo del océano, pues me fui por ese lado, siempre pensando que me encantaría en algún momento, y todavía hasta la fecha me encantaría si algún día tengo la oportunidad de volar al espacio, pero con una sensibilidad también especial por la parte de conservación, que inicialmente no había sido parte de mi ¿verdad? Motivación para irme por esa carrera, pero sí encontré eventualmente, acercándome al mar, encontré cuánta pasión le tengo al tema de conservación. ¿Regresaste a Costa Rica entonces a estudiar biología marina o te quedaste allá estudiando? Me quedé directamente de Houston, me fui a vivir a California a estudiar al Instituto de Oceanografía de Scripps en San Diego, y ahí realicé la maestría y el doctorado. Y después de eso todavía me quedé unos 10 años más trabajando en Estados Unidos en el mundo académico allá. Hace un rato mencionaste sueños fantásticos que parecen imposibles y ya fuiste a los dos polos. Yo no creo que haya mucho costarricense que pueda decir eso. ¿Cómo nace ese interés por trabajar en los polos? Pues yo creo que de la misma fuente y de la misma inspiración de ver a estas personas que se ponían a prueba en ambientes extremos, ya sea la órbita terrestre o el fondo del mar, me obsesioné un poco por estudiar este tipo de historias de quiénes eran las personas que se ponían en esas situaciones de riesgo personal, pero que creían en una misión grupal que era más grande que ellos mismos. Entonces, de pequeña me fasciné por estudiar un poco a quiénes eran esas personas, quiénes fueron los primeros que llegaron a los polos, quiénes fueron los primeros que subieron el Monte Everest o bajar a la fosa de las Marianas. Y una de las cosas que noté conforme más estudiaba quiénes eran esas personas y esas biografías, era que todos eran hombres y que me costaba montones encontrar ejemplos de mujeres que tomaban ese tipo de riesgos. Entonces, de alguna forma no me detuvo o no me hizo pensar que no era un espacio en el que yo podía pues participar. Y una vez que ya estaba en el mundo de la oceanografía, fue un poco casualidad que se dieron proyectos que me invitaron a viajar al Ártico en el año 2007, fue mi primera expedición, y pues de ahí fue algo recurrente que todos los años íbamos a traer los instrumentos y a pues tomar datos sobre cuánto estaba cambiando el ecosistema. Para contextualizar un poquito a los oyentes, el Ártico, Polo Norte, el Antártico, el Polo Sur, ¿en qué podemos diferenciarlos? ¿Cómo podrías describir las características de uno y de otro? Me encanta esa pregunta porque creo que sí es una confusión tal vez que a veces muchas personas tienen, y creo que cuando cuento la historia queda bastante claro que son literalmente lo opuesto. El Ártico es el Polo Norte, así es todo lo que está encima del paralelo 66 grados norte. Y en realidad es un océano que se congela y alrededor de ese océano hay tierra. Y esa tierra pertenece a 8 países diferentes. Entonces Estados Unidos, Rusia, Canadá, Finlandia, Dinamarca, que tiene a Groenlandia. Hay 8 países que son dueños del territorio del Ártico. Y en ese territorio viven como 4 millones de personas, son nativos de ahí. Hay comunidades indígenas nativas árticas, una riqueza cultural inmensa de muchísimos lenguajes diferentes, y por supuesto que todos estos, las decisiones que se toman en torno al Ártico tienen implicaciones socioculturales y socioeconómicas para estas personas. Entonces, cuando pensamos en la riqueza de recursos naturales que hay, por ejemplo, debajo del hielo en cuanto a combustibles fósiles, y pensamos en 2 grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, pues el Ártico es un epicentro de muchísimo conflicto también geopolítico.
Mientras tanto, Antártica, literalmente el nombre Antártica significa el opuesto del Ártico, y no solo está en el lugar opuesto, sino que además es lo opuesto. Es un continente, ya no es un océano, sino que es un continente que está rodeado de agua. Entonces, en su forma es diferente. Es una plataforma continental, es a diferencia de lo Exacto. que nos decías, el otro era hielo sobre el agua, Ajá. y esto es hielo sobre tierra. Sobre tierra, exacto. Entonces hay un continente sobre el cual ha nevado y se ha acumulado millones de años de nieve, compactado y se ha formado hielo. Entonces Antártica es un continente y alrededor de ese continente hay agua, el mar Austral. Y ese océano es, si uno se fija en el mapa, la única parte en el mundo en el cual el océano recorre el planeta completo sin chocar con tierra. Entonces es un mar en el cual hay oleajes y vientos muy, muy fuertes, son unas de las tormentas más grandes que hay. Entonces cruzar para llegar a Antártica es literalmente algo de valientes. Y otra cosa que es interesante es que nadie es dueño de Antártica. Es un tratado. Lo contrario al Ártico, que sí tiene dueños y tiene gente nativa, Antártica es, por el Tratado Antártico, es un territorio que ha sido designado como un territorio de paz y de ciencia. Entonces, para vivir en Antártica hay que tener una base científica. Los países tienen bases científicas en las cuales viven sus investigadores. Y hay muchísima cooperación internacional. Entonces, a diferencia, de nuevo, contrastado con los conflictos que a veces hay en el Ártico, Antártica es un lugar donde se ha logrado como generar esta colaboración, esta cooperación que hay pocos paralelos, creo, a nivel mundial. Y mencionabas que en el caso del Polo Norte hay asentamientos humanos, hay historia que habita el Polo Norte, y en el Antártico no tenemos asentamiento humano, ¿verdad? En Antártica no tenemos asentamiento histórico humano. Antártica fue una de las primeras piezas que se soltó como de la Pangea original cuando se separaron los continentes. Entonces, desde hace muchísimo tiempo está separada del resto de los continentes. Nunca se desarrolló ahí una cultura humana nativa. Y una de las cosas que es simpática es que ahora, para que no haya reclamos de territorio, no se permite que las mujeres embarazadas de cierto periodo más adelante, creo que son como 5 meses, visiten Antártica, para que no haya gente nacida ahí, para que no haya reclamos de territorio en Antártica. Qué dato más curioso, ¿ah? Otra característica que entendía yo es que en el Antártico las temperaturas son muchísimo más agresivas. Así es, Antártica es muchísimo más frío y hay varias razones para esto. Una de ellas es el hecho de que está rodeado de este océano. Eso es como la puerta que cierra la refrigeradora y no deja que salga el frío. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra es que es también un continente muy alto. Es de muchísima, como ha caído nieve y se ha acumulado hielo durante tantos años. Y además de que hay montañas muy altas en la capa continental. Entonces, es un territorio de mucha altura y por supuesto que, igual que en cualquier otra parte del mundo, conforme uno sube en altitud, hace más frío también. ¿Los cambios de estación tienen algún efecto sobre el territorio en sí, en los polos? Claro, conforme uno se mueve para arriba en latitud o para abajo en latitud, siempre acercándonos a las zonas polares, los cambios se vuelven más drásticos. Entonces, tanto en la forma de estos lugares, por ejemplo, el Ártico y Antártica, ambos más o menos crecen el doble de su extensión cuando hay mucho hielo en el pico del invierno. En el caso del Ártico, esto se alcanza más o menos en marzo. Y cuando se reduce a su mínimo, que es más o menos la mitad del tamaño, en el caso del Ártico eso es en septiembre, que es cuando se descongela un pedazo del océano y se puede navegar y se puede hacer investigaciones. Y esos eran los meses en los cuales yo viajaba a extraer los instrumentos que estaban debajo de ese hielo descongelado. A nivel de la vida silvestre, ¿hay diferencias importantes entre una zona y otra? Claro que sí, bueno, son diferencias muy marcadas porque son territorios que nunca han estado en contacto uno con el otro, entonces las especies son completamente endémicas. En el caso del Ártico, la gente más lo asocia con los osos polares. Tenemos otras especies endémicas como las belugas, que son estas ballenas blancas, y también los narvales, que son primos de las belugas, que tienen el gran cuerno que es como un diente, una protuberación del diente. Un unicornio. Un unicornio marino. Esas son especies endémicas del Ártico, mientras que en Antártica, por supuesto, tenemos los pingüinos, todas las especies de pingüinos de Antártica, creo que son 8 en Antártica, y también otras focas como la foca leopardo, que es uno de los más grandes depredadores, y al mismo tiempo tenemos especies que están en ambos, por ejemplo, las ballenas orcas, aunque no es la misma población, pero sí es la misma especie.
Tenemos también las jorobadas, las ballenas jorobadas, que son especies subantárticas y subárticas. Y viajan, migran entre los trópicos, ya sea al norte o al sur, a alimentarse allá, a buscar sus zonas de alimentación, y tienen a sus crías de regreso acá en los trópicos. Contanos esa experiencia ya nos comentaste que estuviste en el Polo Norte, que uno de los retos, que es solo para valientes, para llegar a la Antártida, es cruzar el mar en esos oleajes. Yo me imagino esas películas que uno ve, olas tremendamente gigantescas. Y ¿cómo hiciste para llegar? Pues yo de nuevo rescaté, creo, mucha inspiración de esas historias que cuando yo era pequeña. Por ejemplo, a mí me marcó mucho el transbordador Challenger cuando explotó en el año 86. Y yo muy pequeña, yo pensaba, ¿qué haría que alguien se ponga en ese riesgo personal y qué hace que todavía el programa espacial diga que debemos de continuar a pesar de haber vivido esa gran experiencia? Y creo que algo parecido sentí yo cuando me tocaron estas tormentas en el mar de Bering o en el mar Austral, que es que cuando uno es parte de algo más grande que uno mismo, en lo que uno cree fielmente, que uno está generando un cambio global, que uno está llevando como los sueños de uno propio a cumplirse, pero al mismo tiempo que uno está teniendo un impacto ¿verdad? Que tiene repercusiones más grandes allá que uno solo, pues uno está dispuesto a tomar esos riesgos. Entonces, este año cuando zarpamos de Ushuaia para cruzar Antártica, nos tocó una tormenta muy fuerte y fue justamente el día de Año Nuevo, fue el 31 de diciembre, y yo pensaba cuántos de mis amigos estaban en Guanacaste, seguro celebrando el Año Nuevo, y yo estaba mareada con Dramamine y con una tormenta gigante por 48 horas. Cuando hablas de tormenta gigante, describirnos, yo cuando voy a Isla del Tortuguero me asusto todo y no quiero imaginarme lo que es una tormenta gigante. Bueno, pues apenas zarpamos nos avisaron que había dos tormentas, una que estaba justo enfrente de nosotros, hacia la cual teníamos que ir, porque había una mucho más grande atrás que venía persiguiéndonos. Entonces teníamos que ir directo hacia la menos peligrosa para que no nos atrapara la que venía atrás. Fueron como 48 horas de unas olas de entre 10 y 16 metros. Que definitivamente asustan, y definitivamente uno tiene que andar siempre agarrado con las dos manos ancladas en las barras, en las orillas de los pasillos. Recuerdo que mi camarote, yo dormía en la parte de arriba de un camarote y hay que prensar, entonces uno tiene que subir el colchón del camarote para no salir volando. Entonces definitivamente hay que tener ciertas precauciones, pero con completa confianza en el capitán y en la tripulación, de que ellos lo hacen todo de la manera más precavida y más segura posible. ¿Cómo se come a la hora del almuerzo, el desayuno? ¿Cómo haces? Pero tal vez vamos a ir a comerciales y regresamos para que nos contes cómo se lleva la vida en un barco en esas circunstancias. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Usted está en Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de la frecuencia modulada en Radio Monumental. Hoy estamos conversando con la tica polar. Estamos conversando con Melania Guerra, quien nos está contando. Ella es una tica que tiene el privilegio y la fortuna de haber visitado ambos polos. Y nos decía, extra micrófonos, que el Polo Norte lo has visitado innumerable cantidad de veces, y la vez que visitaste los dos polos fue por razones diferentes. Pero estábamos hablando antes de irnos a comerciales, don Hernán, usted decía cómo se come y se sobrevive en un barco en esas condiciones extremas. Es que, Ricardo, si estamos hablando de olas de 10 a 16 metros, yo no me imagino cómo se Casi que recuerda uno aquella película Tormenta Perfecta. Imagínate lo que es estar ahí 24, 48 horas, no sé cuántas horas en eso. Con el camarote amarrado, que llaman, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, Melania, ¿cómo vivió esa experiencia? Bueno, yo creo que cada persona identifica, después de haber pasado esto un par de veces, identifica cuáles son las estrategias que mejor le sirven. Yo ya sé que yo necesito acostarme, se me quita mucho el apetito, entonces cuando estoy horizontal no siento mareo,
me llevo siempre, tomo un par de latas de ginger ale que me ayuda mucho con el mareo y unas galletas de soda y me meto en el camarote o en la cama 48 horas directos, seguidos, y trato de levantarme lo menos posible. Hay gente pero aunque estoy acostada, no estoy mareada y no estoy enferma. Hay gente que sí le da muchísimo más náuseas y se enferma mucho más. Y hay gente que del todo no siente ningún inconveniente, que pueden ir a las comidas y a las cenas. Yo no sé cómo hacen los cocineros y la tripulación, porque están súper acostumbrados a seguir cocinando con olas de 16 metros. Pero yo sí dejo de comer, por lo menos no bajo al comedor durante esas tormentas. Llegaste, pasaste la tormenta, llegan a algún punto, ¿cuál es ese punto y qué hacen a partir de ahí? Bueno, en el caso de Antártica, después de cruzar ese estrecho se llama el estrecho de Magallanes, pues cuando uno llega ya a lo que es la península antártica, es como un dedo que sale del continente antártico y te respaldas un poco en la sombra que hace esa península y ya entonces los mares no son tan bravos. Entonces, definitivamente ahí ya baja ya muchísimo. Ese es un alivio, llegar a ese punto. Entonces, ya después de esas 48 horas, son mares muy, muy tranquilos y se navega. Entonces, ahí ya la gente resucitaba un poco y se veía como la sala un poco más llena de gente. Y el programa en sí, los talleres, iniciaban ya cuando estábamos como protegidos por esas islas y por la península. Cuando usted dice talleres, ¿de qué se trata un viaje de esos? Estamos hablando de la parte sur, la parte antártica. ¿Qué se hizo en ese viaje? Claro, como mencionabas ahora, yo fui por 2 razones muy diferentes al Ártico que a Antártica. Estamos hablando del caso de Antártica, es un barco de una iniciativa, un programa de liderazgo femenino, porque justamente como hablábamos al principio de que todas estas personas que toman estos riesgos o históricamente han tomado estos riesgos eran hombres, entonces este programa nació a partir de la iniciativa de querer capacitar a las mujeres mejor en las herramientas de liderazgo, de comunicación, de estrategia personal, estrategia profesional, y para que ellas puedan elevar esas voces y esas capacidades y ese conocimiento científico que tenemos y llevarlo a puestos de toma de decisiones. Entonces este programa es... o lo que quiere es formar una red de 1000 mujeres, entonces cada año va a llevar a 100 mujeres científicas todas, capacitarlas con estas herramientas de liderazgo y pues formar una red para que nos apoyemos y cooperemos y colaboremos a lo largo de nuestras carreras. Entonces este barco era la culminación de todo un año de un proceso que habíamos llevado de forma remota, sin conocernos, y de pronto la culminación de ese proceso es encontrarnos todas en Tierra del Fuego, en Argentina, montarnos en un barco y viajar por un mes en la Antártica, llevando talleres, como más o menos unas 8 o 9 horas de talleres cada día, y bajando a estaciones científicas a visitar y conocer a pues, los expertos que han vivido en Antártica durante muchos años y lo han estudiado muy de cerca. ¿Qué tan costoso es un programa de liderazgo como ese? Este programa sí tiene un costo, cada una de nosotros debe cubrir ese costo. Estamos tratando de buscar formas de crear becas también, porque queremos que sea un programa verdaderamente diverso, que no sea pues solo la gente que puede pagarlo. El costo de este programa está alrededor de los más o menos $20,000, entonces definitivamente es muy exclusivo todavía y queremos fomentar que haya patrocinios o que haya algún tipo de interés en llevar a mujeres que no podrían pagarlo y no podrían cubrirlo por su cuenta. ¿Cómo es la vida en el Polo Norte y en el Polo Sur, en el sentido de que en la Antártida el registro de temperatura más baja que tiene la Tierra es del Polo Sur? Mi hermano, me acuerdo, andará por los 89 pico y algo, temperaturas promedias por debajo de los 40 y tantos grados, y el Polo Norte es frío, pero no es tan frío. Solo como menos 60 y algo. ¿Cómo se vive? Porque yo me imagino que no se trata de llegar y estar todo el tiempo dentro de el centro de investigación o de la pasantía que es, hay que salir. Claro. Pues en el ¿Cómo caso, se vive? Sí, en el caso del Ártico fue interesante que me tocó visitarlo una vez también en el pico del invierno, en marzo, y pues el lugar donde íbamos a ir era una plataforma petrolera. Íbamos a hacer una colaboración para investigar qué impactos tiene la industria de la extracción de combustibles fósiles, y estando ahí nos dan todas las capas necesarias, una parca, un montón de ropas encima, nos dejan estar afuera solo 15 minutos, después de 15 minutos hay que entrar por 2 horas para recuperar la temperatura corporal.
Y entonces hay muchísimas precauciones. Para ir al Ártico también llevé muchísimos entrenamientos y capacitaciones. Por ejemplo, hasta pensar en cosas como protegernos de un oso polar. Entonces siempre alguien de nosotros tiene que tener un rifle en caso de que haya que disparar, lamentablemente. No me ha tocado por dicha estar en esa situación, pero sí conozco gente que ha sido atacada y han tenido que disparar. Otras cosas como qué pasa si uno se pierde en el hielo, entonces nos dan una capacitación de cómo construir un iglú y cómo hacer cubos a partir del hielo y cómo cortarlos y cómo formarlos y pues el examen final era pasar una noche en el iglú que habíamos construido. Y otra de las capacitaciones interesantes fue practicar evacuar un helicóptero, porque a veces cuando el hielo bloquea el muelle o la orilla de la costa, entonces nos evacúan o nos sacan al barco o nos regresan del barco en helicóptero. Y ¿qué pasa si ese helicóptero cae al agua? Entonces nos llevaban a una piscina cada año antes de ir al barco. Nos llevaban a una piscina que tiene una réplica de un helicóptero suspendido en una grúa en el techo. Nos sentamos dentro de esa réplica y sueltan la grúa y cae la réplica al agua. El helicóptero se vuelca porque los helicópteros por las aspas son más pesados arriba que abajo. Entonces el helicóptero se vuelca y uno está sentado boca abajo viendo para abajo y tenés que aprender a salir por la ventana del helicóptero y regresar a la superficie. Entonces todos estos eran como entrenamientos y capacitaciones que nos dan para maximizar y optimizar nuestros chances de sobrevivencia en condiciones extremas y en ambientes súper arriesgados. ¿Cuál de los dos polos la enamoró más? Bueno, pues yo creo que definitivamente un pedazo de mi corazón se quedó en el Ártico porque fue el primero que vi, porque fue la primera vez y también fue el que más vi cómo ha cambiado. Entonces ha sido el lugar que año tras año, después de ir 10 veces, pude ver cambiando y pude ver cómo se nos iba un poco de las manos. Y todos los impactos del cambio climático, qué impacto tiene sobre la gente, ¿verdad? Sobre las culturas y las comunidades que dependen y que tienen toda su historia cultural arraigada al hielo. Entonces el Ártico fue el primer lugar donde vi las auroras boreales, por ejemplo. Fue un lugar donde la primera vez que vi un pedazo de hielo flotar frente al barco y un témpano pasar enfrente. Y esos son pues historias, ¿verdad? Que uno se lleva por dentro muy, muy fuertes. Mientras que Antártica yo siento que como no estaba con el corre-corre de hacer ciencia y de trabajar, fue un lugar que tal vez tuve como más silencio interior como para dejar que el ambiente me tocara y me transformara a un nivel más profundo. Entonces es difícil decir cuál de los dos, porque los dos definitivamente los llevo les tengo mucho cariño. Me voy a regresar aquí un poquito más cerca. Isla del Coco, ¿hay algún vínculo con alguno de los polos o con los polos? Pues a mí me gusta pensar que sí, así como Groenlandia, por ejemplo, es la isla más grande del mundo, la isla del Coco es la isla, yo creo que más queremos los ticos. Entonces son dos lugares que están amenazados por lo mismo, son las mismas amenazas que aunque las veamos de una forma diferente y tal vez amplificada en el caso de los polos, son los mismos riesgos, es la elevación del nivel del mar, es la acidificación de sus costas, es la migración de las especies que los habitan, que se van a estar yendo o moviendo a otras zonas porque el agua está más caliente o porque el agua está más acidificada. Entonces, aunque parezcan polos opuestos, literalmente están amenazados por, en el fondo, lo mismo que es el excedente de dióxido de carbono que estamos poniendo en la atmósfera. Me imagino que si te consulto qué es lo que puede aprender un costarricense o qué puede aprender Costa Rica sobre esa experiencia tuya en los polos, es uno a valorar sin duda alguna toda la riqueza que tenemos, pero más allá de eso, ¿qué puede aprender un costarricense de los polos? Yo creo que lo que más yo aprendí fue definitivamente lo interconectados que está todo y que estamos todos. Y cuando yo voy a esos lugares tan lejanos y sé que aunque esté haciendo ciencia que no podría hacer en Costa Rica, porque la ciencia que hago ya tiene que ver con el hielo y tiene que ver con los polos y con especies que no tenemos aquí, y al mismo tiempo yo sé que beneficia a Costa Rica y que yo sé que la gente que hace ciencia en Costa Rica con especies que no existen en los polos están también ayudándole a los polos aunque estén a 90 grados de diferencia de latitud. Entonces yo creo que la experiencia más profunda es entender esa interconexión, que así como los problemas nacen muy lejos de los polos,
las soluciones también van a venir de muy lejos de los polos. La gente cuando tome conciencia sobre cuánto impacto tienen sus compras, sus consumos, sus hábitos de utilización de energía sobre un ecosistema tan lejano como Antártica o el Ártico, entonces también se da cuenta de que esos mismos consumos, cambiarlos o esos hábitos, transformarlos, es la solución para prevenir que no se derritan los polos y que tengamos ese refrigerador y ese radiador que son los polos que mantienen el planeta con esa temperatura que es óptima para nuestra existencia. Melania, ¿cómo motivar para que haya más ticas polares? Me encantaría, sí, pues quiero definitivamente formar a más ticos y ticas polares. Creo que la primera lección que yo quiero que vean de todos estos ejemplos de la gente que hace estas cosas es que se atreven a tomar riesgos, y esos riesgos pueden ser algo relativo para cada uno. Puede ser para alguien significa echarse al agua a fundar una empresa pequeña, o tirarse al agua a estudiar inglés, o querer vivir afuera de su ciudad, o venirse a estudiar a San José, o salir del país por un tiempo. Entonces esos riesgos pueden ser relativos, pero siempre muy intencionales. Siempre tienen que ser muy dirigidos a algo que ellos creen que es su misión y su propósito de vida. Y no necesariamente tienen que ir al Ártico o a la Antártica para encontrar eso. Pero sí creo que es como una historia de inspiración en ese sentido, de que aprendamos a tomar riesgos y a salirnos de la zona de confort. ¿Alguna anécdota que guardes con algún aprecio te haya marcado? Vamos a ver. Sí, bueno, hay una historia muy, muy linda que creo que me enseñó mucho sobre empatía, que tiene que ver con uno de los cruceros científicos que tuvimos fuera de las aguas de Groenlandia, entre Groenlandia y Canadá. Es el estrecho, se llama el estrecho de Davis, y yo siempre trabajo en los barcos el horario nocturno, trabajo el horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana, porque me gusta, cuando estamos afuera trabajando, me gusta ver las auroras boreales. Entonces era una mañana, estaba yo dormida y empecé a sentir como que el barco se movía de una forma muy agresiva. Teníamos un capitán muy conservador que yo sabía que no nos iba a poner en riesgo, y no sabía por qué se está moviendo el barco tan fuerte. Y entonces me desperté y subí a la cubierta a ver qué estaba pasando, y me contaron que había una reunión de emergencia, que estaban llamando a una reunión de emergencia para decirnos algo. Y el capitán nos dijo que había habido una llamada de la Guardia Costera de Canadá, que había un barco pesquero que se había hundido y que era por una gran tormenta, y que habían tratado de llevar el helicóptero con los nadadores salvavidas, y que la tormenta era tan grande que no habían podido bajar a los nadadores. Entonces, en las reglas no escritas, tácitas tal vez, del mundo marino, es que a 100 millas a la redonda, todos los barcos que estén tienen la opción de ir a atender o no. Entonces el capitán ya había tomado la decisión, pero estaba consultando que si estábamos de acuerdo en ir a atender la emergencia. Estábamos más o menos como a 100 millas, entonces duramos 10 horas en llegar hasta la zona. Y claro, estábamos moviéndonos directo hacia la tormenta. Entonces por eso era que yo había sentido que el barco se movía tan fuerte. Estábamos yendo muy rápido también para tratar de llegar. Y lo peor es que no sabíamos ni siquiera si las 9 personas de la embarcación habían logrado salir. El helicóptero había visto que estaba la nave salvavidas flotando, pero no sabíamos si las personas estaban adentro. Entonces, esas 10 horas fueron de mucha zozobra para nosotros, porque ni siquiera sabíamos si íbamos a llegar y encontrar gente adentro. Y cuando llegamos ya era de noche, salimos todos a la cubierta para tratar de ayudar. Y una de las cosas que nunca se me va a olvidar y que me inspiró montones fue cuando ya salí y empezaron los ojos como a acostumbrarse a la oscuridad. Empecé a notar que todo el horizonte estaba lleno de luces, y eran todos los barcos que habían respondido también a la llamada de emergencia. Había barcos pesqueros, había otros de cargueros, había muchos cargueros. Nosotros éramos el único barco de investigación, pero fue muy impresionante pensar que tanta gente se había salido de su camino por 10 horas o 12 horas, que habían dejado de hacer su trabajo en medio de la nada, para salvar o para ayudar a gente que nunca habían conocido y que ni siquiera sabíamos si estaban ahí. Y finalmente sí encontramos la balsa, estaban los 9 adentro, y los pudieron llevar de regreso hasta Canadá. Qué bonita historia, increíble. Y me hace mucho pensar como qué tan a menudo y qué tan frecuentemente nosotros aquí en tierra nos salimos del camino y de la rutina
por 10 horas para ir a ayudar a alguien que no conocemos. Y verdad, cuánta empatía hay que mostrar a veces en nuestra vida diaria, que en los ambientes extremos sí lo hacemos y que tal vez en nuestra vida cotidiana nos cuesta más. ¿Y cómo se toma una decisión de pasar un 31 de diciembre en una tormenta hacia Antártica versus pasar la Navidad cerca de la familia y disfrutándolo en casa? Pues creo que he tenido suficientes Navidades con la familia y que en esta ocasión estaba muy dispuesta y muy feliz de tener una Navidad diferente. Mi familia, por dicha, ha aprendido a soñar conmigo y a empujarme en estos sueños un poco no tradicionales, pero los disfrutan tanto a través mío como yo misma. Y saben que si me hubiera quedado y si no lo hubiera hecho y si siempre hubiera quedado con esa pregunta y esa duda por dentro de qué hubiera pasado, sí, y que pues yo no soy el tipo de persona que deja pasar esas oportunidades. Melania, ¿en qué especialidad estás vos en la parte de oceanografía? Uno escucha el Planeta Azul, precisamente, que referías, y se acuerda uno cuando grababan a los delfines. Por ahí creo que anda una especialización que tenés. Así es. Bueno, como les conté al principio, yo soy ingeniera originalmente y lo que se convirtió en mi especialidad es una combinación de la ingeniería, mucha física y la oceanografía, que es la acústica. Entonces tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo acá, porque el sonido es definitivamente el medio más efectivo para transmitir información bajo el mar. Cualquier persona que haya metido la cabeza debajo del agua y abre los ojos se da cuenta que no se puede ver muy lejos, y es porque la luz no viaja muy efectivamente en el agua, mientras que el sonido viaja 5 veces más rápido en el agua que en el aire. Entonces, todas estas especies que conocemos, como los cetáceos, especialmente las ballenas, los delfines, han desarrollado estas adaptaciones para percibir su entorno, para hacer sus llamados de reproducción o de comunicación, o para encontrar sus presas, todo eso a partir de sonido. Y lo que muchas veces no pensamos es que cuando pensamos en contaminación del mar, pensamos en la basura, pensamos en el plástico, pensamos en el petróleo, los derrames, pero no pensamos que el ruido también es un tipo de contaminación. Entonces, todas las actividades marinas que generan ruido, por ejemplo, las propelas de los barcos o los sonares militares o la búsqueda de combustibles fósiles, todo eso genera ruido, que es un tipo de smog, le decimos nosotros, es una manera de contaminar el entorno que no los deja ver muy lejos, ¿verdad? Porque ya no pueden escucharse. Es igual que si fuéramos a un bar y tienen la música muy duro y tenemos que adaptarnos, o dejamos de hablar o tenemos que hablar más duro, tenemos que gastar más energía en hablar más duro. Todos estos son los impactos que las especies están teniendo por un mar más ruidoso. Y en el caso del Ártico es especialmente importante porque además de que se acelera el calentamiento, se descongelan partes gigantes donde hay un montón de riquezas de petróleo y de gas que estos países poderosos quieren explotar, y entonces hay una carrera por llegar y por extraer, además de mover los bienes que viajan en los barcos de China a Europa, y cruzando el Ártico es muchísimo más rápido que pasar por el Canal de Panamá. Entonces es un lugar que se está calentando, se está contaminando y al mismo tiempo se está volviendo más ruidoso, y por eso es que mis expediciones en el Ártico se enfocaban en tomar mediciones y en poner instrumentos que graban el ruido y el entorno acústico del Ártico. ¿Cómo se hace para diferenciar los sonidos bajo el agua? ¿Cómo puedes distinguir qué corresponde a qué? Bueno, eso es fascinante porque así como hay mucha bibliografía, que sabemos algunos animales qué tipo de sonidos tienen, también utilizamos mucha tecnología como las redes neuronales o la inteligencia artificial, y en realidad mi trabajo mucho era programar las computadoras para que los algoritmos identifiquen cada una de las llamadas, puedan extraer cuáles son los ruidos y pues hacer mediciones y tener una métrica cuantitativa que diga cuándo está más ruidoso y cuándo está más silencioso, y poder encontrar cuáles son los patrones, si es porque el hielo llegó temprano o porque está lloviendo o porque hay mucho viento o es porque hay actividades humanas. Yo no sé si voy a decir una tontera, Ricardo, pero bueno, voy a aprovechar que Melania está por acá. El ser humano, una de las cosas que lo distinguen es su capacidad de comunicación. Dentro de esa experiencia tuya, ¿podrías decir que los animales tienen una inteligencia que les permite comunicarse?
Definitivamente, sí. Definitivamente tienen, bueno, los animales con los que yo trabajo más de cerca son mamíferos marinos, son cetáceos, que son estos grandes, las ballenas o en algunos casos hasta focas, que tienen una inteligencia que es muy obvia, que uno se da cuenta que tienen una sensibilidad. Por ejemplo, en cuanto a experiencias inolvidables que mencionabas ahora, recuerdo una situación en que unas ballenas jorobadas llegaron a detener a unas ballenas orcas que estaban atacando unos delfines. Entonces, son animales que hasta a nivel de otras especies pueden sentir y pueden identificar empatía y entender que ese ataque que está sucediendo a otras especies que no son ellos, pues que ellos pueden ayudar. Entonces, sí son animales que tienen no solo la capacidad de comunicarse, sino además una capacidad de sensibilidad y de empatía que siento que a veces se nos olvida que los animales tienen capacidad de sentir. El programa se nos está acabando, Ricardo. Como siempre nos pasa con estos temas, se nos pasa muy rápido el programa y quedan temas por fuera. Yo por lo menos quiero ver si comprometemos a Melania que nos acompañe el año entrante, porque no pudimos hablar de cómo vio la cumbre de cambio climático, y hay otros temas que me interesa tener la opinión de una persona con la experiencia de Melania. Por ejemplo, la isla de plástico ya dejó de ser del tamaño de Francia y ahora es del tamaño de Francia más España y otros 2 países que no me acuerdo cuál es gigantesca. Creo que es interesante que también lleguemos a hablar de las grandes corrientes marinas de polo a polo, y tienen un papel vitalísimo en que el océano tenga la vida que tiene, ¿verdad? Entonces, se me escapan ahí algunos otros temas que yo sé que en agenda los vamos a ir anotando. Y lamentablemente no la vamos a poder tener en Camco con una charla, ¿verdad? Que hubiera sido muy enriquecedor para que nos hubiera acompañado también con una charla para el público en general que nos ayude muchísimo en ese sentido. Pero creo que es una oportunidad importante decir por qué es que no voy a estar en Camco, pero definitivamente la cumbre de cambio climático en España es una razón de fuerza mayor, que hay que integrar muchísimo mejor el océano para que pensemos que el cambio climático y las soluciones no solo están en tierra, sino que tenemos que integrar el océano como una consideración de los impactos y como una fuente de soluciones también. Así es, así que ya está apuntada en Agenda 2020 para que nos acompañe. Melania, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy tuvimos el placer de compartir con la tica polar acá en Acuariofilia Marina. Muy interesante, definitivamente el programa, y no escapamos de imaginarnos lo que es ir a los polos a través de sus palabras, de vivir esa experiencia. Y no sé si, don Hernán, usted sería de las personas que llega a comer ahí al comedor del barco en medio de esa tormenta, o más bien se duerme las 48 horas, ¿verdad? No creo que ni siquiera esté en el barco, Ricardo. Si ya te decía que cuando iba a la isla de Tortuguero ya me estresaba todo. Ricardo, creo que estamos llegando también a los programas finales. Nada más un pequeño anuncio para todas las personas que nos han venido escuchando de sábado a sábado. Es que de hoy en 8 tendremos el último programa de Acuariofilia Marina. Radio Monumental inicia la vuelta ciclística a Costa Rica. Con eso vamos a despedirnos este año con el programa de hoy en 8, y probablemente nos estaremos encontrando a mediados del mes de enero para tomarnos también nosotros nuestro descanso. Así es, pero va a ser un programa muy especial, Vísperas de Camco 2019. Vamos a tener un programa muy especial donde esperamos tener invitados muy especiales y ya darles los últimos detalles acerca de la Convención de Acuaristas Marinos, la expo de acuariofilia más importante de Centroamérica, que vamos a vivir en el Centro Convenciones el 15 de diciembre a partir de las 11 de la mañana para el público en general. Muchísimas gracias, Melania, y muchos éxitos en todos esos proyectos por delante. Muchísimas gracias igualmente a ustedes, y gracias por compartir y visualizar y comunicar el amor por el mar. Y que sigamos celebrando esta Navidad tan maravillosa que estamos viviendo acá en Costa Rica, y gracias nuevamente, le damos gracias al Creador que nos ha dado el don de la vida todo este tiempo, y principalmente que nos permite vivir esta Navidad. Le invitamos a que siga en compañía de los 93.5 de la frecuencia modulada, en compañía de Radio Monumental. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.